Continuem, seguim a la sintonia de Radio Clara, seguim a Lliure Directe, este espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, y vamos ya con el espacio de cine, con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de cartelera de bandas sonoras y de Cinema Filmovert, a quien ya tenemos con nosotras. Buen día, buenos días, Juan. Muy buenas. Buen día. ¿Dónde te ha plantado hoy el aparato este? Yo creo que estoy en Nueva York, pero no te lo puedo asegurar. Por lo menos, porque es de noche, más que nada. Muy bien. Juan, vamos a hablar de cine de estrenos, a ver esta semana si con tantos días de fiesta nos podemos escapar y tenemos algo que valga la pena. Bueno, se empiezan a estrenar las películas de Navidad. La Navidad es en sus manos, película con Santiago Segura, obra maestra, necesaria. Y también 8 apellidos marroquíes, película española que posiblemente también hará dinero en Navidad. Son los estrenos así de lanzamiento de esta semana, de lanzamiento importante y además con una cierta repercusión en taquilla, que está bien, quiero decir, el cine comercial español y no hay nada que objetar. Y además con una pequeña sorpresa porque 8 apellidos marroquíes no está mal. Yo diría que es mejor incluso que 8 apellidos catalanes, que fue la segunda entrega. Aquí nos encontramos con una historia en la que aparecen cosas de racismo, un poco de xenofobia y cosas similares, y además una crítica a la ultraderecha y particularmente a Vox bastante clara, aunque no recuerdo que se cite el nombre de Vox en ningún momento, pero o a lo mejor si se cita y me pasó desapercibido, ya tengo ahí puesto un límite para no escuchar, ¿no? Pero bueno, que se ve claramente, ¿no? Todo el tema de cómo se trata a los emigrantes, a los marroquíes en este caso, todos los prejuicios, todas las ideas preconcebidas aparecen ahí, con una historia tontorrona en la que al final aparecen elementos de tipo cómico, romántico, amoroso, en fin, lo esperable. Pero dentro de lo que es este modelo de película, oye, no está mal que se haga un poco de crítica social, un poco de crítica política, que ya digo, aparece con bastante claridad. Lo que pasa es que bueno, luego los actores pues no son especialmente relevantes. Ahí tenemos a Julián López, cómico televisivo, que aparece encarnando uno de los papeles protagonistas y bueno, no lo hace especialmente bien. Ahora, comparado con Ernesto Sevilla, que aparece como protagonista de La Navidad en sus manos, el otro es un actor de Oscar, para que nos entendamos, ¿no? En ese sentido, 8 apellidos marroquíes se deja ver. No digo que la recomiende, ¿eh? No distingamos cosas que no es lo mismo, pero se deja ver y ha sido una sorpresa que se deje ver porque yo recuerdo que con 8 apellidos catalanes pasé un poco de vergüenza ajena. Y La Navidad en sus manos, pues es horrorosa, sencillamente horrorosa. Papá Noel, que está encarnado, que está interpretado por Santiago Segura, tiene un accidente, va al hospital y necesita a alguien que le sustituya para repartir los juguetes, porque ya sabes qué desgraciada sería la Navidad sin juguetes de Papá Noel. Y entonces, ni corto ni perezoso, un tipo bastante cara dura, que es el que encarna a Ernesto Sevilla, al final se va a encargar de hacer ese trabajo. Impresionante. Yo lloraba realmente mientras estaba viendo la película. Muy emocionante todo eso. Por encima de estas dos películas, yo creo que tenemos un estreno curioso, una propuesta curiosa en Los Delincuentes. Es una película argentina que dura 3 horas nada menos, que va a estar muy poco tiempo en cartel, porque no creo que tenga demasiada dimensión comercial. Yo diría incluso si no es una miniserie de televisión en Argentina que aquí se ha estrenado como una película de largometraje, porque en realidad tiene una unidad temática. Y nos cuenta la historia de un tipo que trabaja en un banco. Tiene una vida rutinaria, convencional. En el banco no es simplemente un cajero, es un poco más. No es alguien que está en ventanilla, para que nos entendamos, porque se encarga junto a otro de los empleados por ir a la caja fuerte, depositar dinero, coger otra parte del dinero para las cajas, en fin, algo un poquito más. Pero no tiene intención de estar toda su vida allí trabajando en el banco, aunque pueda tener un buen sueldo. Entonces idea un plan. Y básicamente ese plan es no solamente robar, sino entregarse. Robar, esconder el dinero, entregarse, pasar unos años en la cárcel, cumplir la condena por no haber devuelto el dinero y salir y quedarse con ese dinero. Toda la primera parte de la película, porque además está claramente definida por un rótulo.
Primera parte, fin de la primera parte. Segunda parte. Toda la primera parte yo diría que es interesante, porque no solamente está el planteamiento de lo que quiere hacer, que eso aparece en los primeros minutos, sino que además hay un desarrollo posterior, yo creo que bastante curioso, bastante atractivo. Y la película está bien hecha. El guión tiene consistencia, es interesante, está bien administrado y además a nivel de montaje, a nivel de cómo nos proporciona la información, está bien. Es una película más que correcta. De género, evidentemente, no de atracos, sino de robos, pero está bien. Además se sale de lo habitual, porque lo normal es que nos encontremos con delincuentes externos al banco o que tienen un cómplice en el banco, que haya otra idea, no la que estaba citando antes. Lo que ocurre es que en la segunda parte de la película, que tiene continuidad, porque es lo mismo, ¿no? Bueno, pues nos encontramos con cosas raras y sobre todo con un estancamiento de la acción muy extraño. De repente todo se paraliza, empezamos a ver unas escenas que se desarrollan en el campo y el interés de la película ya no va por la parte de ese robo, sino que se va a una historia de corte amoroso, sentimental, que tiene otra historia que no tiene prácticamente nada que ver y que a mí personalmente me dejó un poco descolocado, porque no es que esté mal en principio, sino que el juego de coincidencias con el que se apoya o en el que se apoya esa segunda parte de la película es poco verosímil, cuando menos poco verosímil. Y además tiene poco interés, desde mi punto de vista. Así como la primera parte me pareció novedosa por el planteamiento, porque no solamente es lo que contaba, hay bastante más, en la segunda parte va a terrenos muy convencionales y al final te quedas con una sensación extraña. Qué pena, ¿no? Quizá también el problema es de cómo se administra la información y cómo se administra el argumento de la película, porque si tienes una primera hora y media que está muy bien, pues claro, estás como deseando más. Y si luego todo aquello cambia y acaba convirtiéndose en una película más rutinaria, más convencional y sobre todo muy estática, que no es que la otra haya grandes persecuciones ni nada, pero hay una dinámica en cuanto a lo que está pasando con los personajes. Aquí no, aquí se estanca, tenemos muchas escenas en una parte remota de Argentina, en el campo, en zonas de montaña en las que prácticamente no vive nadie, solo hay vegetación y poca también porque hay mucho aire y cosas así. Bueno, pues si cambiamos tan radicalmente nos quedamos con una sensación un poco extraña, vaya, y al final te descoloca. Repito el título, Los delincuentes. Quien quiera verla en cine, que espabile porque no creo que dure mucho, teniendo en cuenta que ahora vienen todos los estrenos navideños y que en las próximas semanas van a ir cayendo. Bueno, de hecho esta semana, el propio miércoles, llegarán cosas, bastantes estrenos nuevos y creo que a lo mejor esta de Los delincuentes ni aguanta. También con elementos de interés, Una noche con Adela. Es una película peculiar porque nos presenta la historia de una mujer que es barrendera, que tiene mucho sobrepeso y que, bueno, pues tiene una vida un poco anodina. Y lo que pasa es que dentro de esa vida anodina pues hay algunos elementos peculiares que no voy a contar para no estropear el argumento de la película porque es un argumento pequeñito. Y con esos argumentos peculiares, pues, o con esos elementos peculiares, se va a construir una historia muy intimista que tiene que ver con ella, con sus padres, con qué relación tiene con sus padres y alguna cosa más. Es una película que está construida en base a una técnica de plano secuencia. Es decir, la cámara sigue permanentemente a la protagonista y no cambia de plano. Evidentemente, a lo largo de más de hora y media, bueno, durará más de 100 minutos dura la película, pues evidentemente tiene que haber cambios. Lo que pasa es que se recurre a trucos que ya utilizaba Hitchcock hace muchos años. Pues de repente la cámara sigue a la protagonista, se acerca mucho a su bogote, entonces vemos que prácticamente toda su cabeza, el pelo, inunda toda la cámara y luego vemos cómo continúa, pero ya han parado el rodaje y están en otra situación y en otra posición. Pero son planos secuencia muy largos. Estamos en la casa de ella, por decir, o en una casa, porque tampoco necesariamente tiene que ser la casa de ella. Y entonces, bueno, pues vemos que se quita la ropa, entra, sale de una habitación, la cámara la sigue, a veces la cámara se detiene y espera que la otra vuelva a salir. Es decir, vamos viendo fragmentos de su vida y la cámara la va siguiendo por las distintas estancias de esa casa. Luego viene alguien a la casa, pues va a abrirle, habla, no sé cuántos. Todo eso son minutos y minutos y minutos en que no hay ningún cambio de plano. La cámara, como mucho, lo que hace es girar, ponerse delante, ponerse detrás, ponerse a un lado.
Bueno, pues es un desafío técnico. Es decir, en este caso Hugo Ruiz, que es el director y guionista de la película, se ha planteado la película como un desafío a la hora de rodar, pero no es suficiente como para justificar ese tipo de montaje complejo con esos movimientos de cámara, porque no está, digamos, la película, la historia no está necesitando ese tipo de realización. ¿Beneficia o perjudica la película? Yo creo que la perjudica ese tipo de realización, porque en definitiva lo que nos interesa es lo que nos está contando. Lo que nos está contando a veces se queda un poco flojo en proporción a todo el artificio técnico que tiene detrás. Con todo, una película con elementos de interés, sobre todo en la última parte, en donde van apareciendo ya justificaciones de cosas que hemos visto previamente y que quizá no se entendían suficientemente. Repito el título, Una noche con Adela. Sin ningún interés, Noche de Paz, una película de John Woo, especialista en películas de acción, y que en esta película pues va a tener de nuevo una historia de acción, un padre que ve cómo matan a su hijo accidentalmente y decide vengarse. Pero la venganza tiene que ser sobre gente mala, muy mala, pero requete mala, malísima de la muerte. Y lo que hace es entrenarse para poder atacarles y acabar con ellos. Problema, pues que para los que vayan a ver una película de acción, pues no tiene tanta acción. Está que pasan los minutos y pasan los minutos y pasan los minutos y aquello no avanza. Y te quedas un poco con una sensación rara. Y luego cuando llega la parte de acción, pues todo vale. Le pegan un tiro, otro tiro, no muere nunca. Está ahí que aguanta, porque claro, es el protagonista y los protagonistas no mueren. Repito, Noche de Paz sin ningún interés. Digimon Adventure 02 The Beginning, el principio. Vamos a saber de dónde vienen los Digimones y a qué obedecen. Una película para aficionados a Digimon que explica, pues eso, el origen, esos niños elegidos que tienen su avatar, su Digimon, de dónde procede todo eso, en una historia muy convencional, muy tópica, que simplemente está al servicio de una historia que agradará a la gente a la que le gusta el manga japonés y particularmente este tipo de historias. Y finalmente, María Callas, Callas París 1958. Esto es un concierto de 1958 con María Callas en su momento álgido de gloria, y es un concierto que no es una ópera, sino que son fragmentos de óperas a veces representadas y a veces simplemente con ella y el coro en escena cantando. Para la gente que le guste la ópera, impecable. Yo diría que se trata de una emisión de televisión de la época, por la calidad de la imagen y del sonido. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando la vemos en tamaño gigante, en una pantalla enorme, pues la calidad es relativamente baja. ¿Eso justifica o no el decidirse ir a verla? Bueno, pues teniendo en cuenta quién es María Callas o quién fue María Callas y el mito que hay alrededor de ella, los que sean aficionados, va a ser una película de obligado cumplimiento, de ir necesariamente a verla. Pero hay que advertir que la calidad de la imagen es mala. Con todo, yo creo que le han hecho un tratamiento de tipo digital que hace que cuando tenemos primeros planos o planos medios se vea medianamente bien. Cuando hay planos generales, bueno, pues en general lo que vemos es una serie de manchas que se mueven por la pantalla. Y en cuanto al sonido, han hecho algo parecido, lo han restaurado. Lo que pasa es que las restauraciones de sonido, quitando ruidos y este tipo de cosas, casi siempre se cargan parte del sonido, y aquí se nota un poco. Se agradece el que no haya demasiado ruido de fondo porque es un concierto en directo y claro, pues siempre hay movimientos de las butacas y además butacas de 1958, ruidos de espectadores y demás. Pero en cualquier caso se nota un poco. Luego sí que cuentan algunas cosas porque entre escena y escena hay un narrador, por eso digo que creo que debe ser una emisión televisiva de la época, que va contando cosas y cuenta alguna anécdota curiosa. Voy a contar una de ellas. En uno de los conciertos de esa serie que dio en París, pues en un momento de la actuación alguien abucheó a María Callas. Lo digo como ejemplo de quién era y el poder que tenía esa mujer y esa cantante extraordinaria, yo creo que la más extraordinaria de todos los tiempos, el poder que tenía en ese momento. Y María Callas se volvió hacia el público y le dijo: a mí no me abuchea nadie. El concierto se ha acabado. Y se fue. Sencillamente se fue y dejó a todos los espectadores boquiabiertos. Entonces, bueno, esa es una de las anécdotas que cuenta. Hay alguna más que también resulta curiosa. De todo lo que he estado comentando, bueno, no he podido ver todavía, llegó a mí, la comentaremos el jueves,
Y luego también una india, Animal, también la comentaremos el jueves, que tampoco la he podido ver, ni pienso verla. Lo que pasa es que Marta, que vendrá este jueves a cartelera, es muy atrevida y ve todo ese tipo de cosas y me imagino que nos contará qué le ha parecido la película. De las que yo he visto, de las 7 que yo he visto, yo recomendaría, pero no incondicionalmente, Los delincuentes y Una noche con Adela, con los reparos que le he puesto a las dos. Pero dentro de lo que se ha estrenado es lo mejor de la semana, sin ninguna duda. Sí, Juan, nos piden que te pregunte por la película de Ken Loach, El viejo roble. Dice, tengo informaciones contradictorias. Ya hablamos la semana pasada de ella y creo que estuvimos charlando que es una película de Ken Loach, como las de Ken Loach. No, me parece que es una película de que es una película impresionante, absolutamente impresionante. Es uno de los grandes trabajos de Ken Loach. No sé de dónde vienen las informaciones contradictorias, me imagino que habrá algún crítico de derechas al que le habrá sentado mal, porque lo que habla es de solidaridad, recuerda el tema de los mineros cuando se enfrentaron con Thatcher y cómo resistieron, aunque luego perdieron la batalla, pero cómo resistieron en ese enfrentamiento. Y recuerda la época en la que estamos, la época actual y la necesidad de tener en cuenta a todos los refugiados que vienen de guerras, como por ejemplo la guerra de Siria, y de dejarse de ideas preconcebidas de nos quitan el trabajo y cosas similares. Y además plantea algunas ideas, yo creo que impresionantes. La gente que come unida, al final se entiende entre ella. Hay unas reflexiones y unas frases en torno a esto que me parecen bellísimas dentro de lo que es la película. Y todo es una película extraordinariamente bien hecha, con un guión de Paul Laverty absolutamente impresionante. Impresionante. Es decir, que mientras podamos verla, que llenemos la sala todo lo que podamos, ¿no? Sí, que no lo dejen pasar mucho porque vuelve a ser lo mismo. Esta es una película pequeña que en Navidad lo mismo aguanta en alguna sala, en alguna sesión suelta, porque siempre procuran en las multisalas el tener un espacio para películas un poco diferentes de lo comercial, pero no es una película que a priori vaya a durar demasiado, ¿no? Y yo creo que vale la pena. Es una película emocionante. Yo en la última parte de la película me hizo llorar de emoción. Es que lo que plantea es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer, es que lo plantea además con una claridad absolutamente tremenda. Y la claridad viene de la mano del guión de Paul Laverty y de ese realizador impecable que es Ken Loach, que tiene 88 años además, que se dice pronto. Pues ahí queda dicho. Creo que la semana pasada le dedicamos también un rato para hablar de ella. Y Juan, lo dejamos por aquí y nos escuchamos el lunes que viene. ¿Cómo tenéis los puentes en cartelera? Nosotros siempre construimos puentes, pero no los utilizamos. Bueno, que la gente esté atenta, que si no estáis en directo seguro que preparáis algo No, no, interesante. el día 7 estamos ahí, ya lo he dicho antes, que Pablo no viene, pero que se reincorpora Marta, que estuvo conmigo en agosto y haremos programa. Y yo de los demás días, yo es que creo que no hay más puentes, este año No. no ha pillado los jueves en puentes. Yo es que soy de un pueblo que hoy es fiesta, así que yo que Ah, estoy contando que en mi pueblo los nanos no van al colegio en toda la semana, así que oye, pues avisa que yo me traslado a ese pueblo. sí, hay, Yo me voy a trasladar a cada pueblo que tenga fiestas en la semana de la fiesta. pues así es. Juan, lo dejamos por aquí. Por cierto, a Marta que Venga, la mandas a ver las películas que no quieres ver tú. el qué? Que a Marta la mandas a ver las películas que no quieres ver tú. No, yo no la mando. Yo, en la película india, yo le dije, Marta, no vayas. No, 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 yo voy, que me interesan las películas indias, las acaba de descubrir, lo que pasa es que yo ya he visto muchas, entonces yo no me voy a castigar todos los días. Si me pilla por horario y tal, bueno, pues puedo hacer un esfuerzo, pero lo que no voy a hacer es coger y decir, una película de 3 horas me la voy a tragar además en indio subtitulada en inglés. 3 horas, ¡guau! Bueno, bueno. Planazo, planazo. Planazo, sí, no, no tengo nada mejor que hacer en los fines de semana ni entre semana. Muy bien, Juan. Pues como decimos, lo dejamos por aquí y nosotros el lunes volvemos a charlar. Y los jueves que esté la gente atenta a partir de las 10 de la noche que llega cartelera. Un abrazo. Muy bien, venga, Chao. un abrazo. Lliure directe Radio Clara. Fins ací l'espai que dediquem a parlar de cinema amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de cartelera de bandes sonores i de cinema Film Obert.